Normalmente cuando tomamos una radiografía, pues vemos un conducto de esta forma, ¿no? La radiografía y vemos una línea o un conducto como tal, por eso se llama conducto, ¿no? Porque es un conducto, un tubo donde se aloja un tejido grupal. Pero por eso hablamos la endodoncia, la otra cara de la luna, porque cuando nosotros tomamos una radiografía ortorradial, pues vemos solo una cara, no vemos el resto de la cara, ¿sí? Porque no podemos tomar una radiografía donde veamos una dirección desde mesial o desde distal, ¿sí? Sabemos que hay distoangulada y mesoangulada, y que podemos, de acuerdo a esa angulación, ver las curvaturas, o hacia dónde va la curvatura del conducto radicular, o cuántos conductos hay en esa raíz. ¿Sí? ¿Me explico? Pero no podemos ver la dimensión total del conducto. ¿Me explico? Porque no podemos tener esa radiografía mesoangulada desde mesial o distal para ver todo el entorno del conducto. Entonces inicialmente nosotros lo podemos ver de esa forma. Si nosotros giramos el diente, pues vamos a ver que el conducto podemos encontrar que es de otra forma y no como lo estamos viendo. Entonces nosotros debemos imaginar y ya tener en nuestra mente grabada, ¿sí? En nuestra PC, cómo es esa forma del conducto. Porque el conducto no es completamente recto o completamente cónico, porque tiene deformidades e irregularidades que a veces en nuestra instrumentación pensamos que lo hemos preparado, pero realmente no lo hemos preparado porque no hemos tocado esas paredes y no se han desalojado esos detritos dentinarios que hay en esas paredes y que a futuro nos pueden ocasionar problemas. Entonces pensará usted, pero si yo preparé bien el diente y al año, a los 2 años, a los 10 años, qué sé yo, aparece una lesión. Entonces resulta que en esas paredes que no pudimos preparar y que nosotros pensamos que estaban bien preparadas, pudieran haber quedado detritos con contenidos bacterianos. Ustedes lo saben más que yo, que están actualizados de la parte microbiana y bacteriana, que en la zona media, en la zona crítica de riesgos, donde más se alojan bacterias y quedan ahí, y que después pueden fluir o alojarse en el tejido periapical y causar problemas, y entonces vienen las secuelas posteriores, que son las lesiones periapicales, ¿sí? O endoperiodontal. Algo importante en esta parte de lo que es el sistema endo-IC-AED, ¿sí? Es que normalmente, si ustedes ven la configuración de un conducto radicular aquí a su izquierda, ¿sí? Por ejemplo en un premolar, en un 5, que es ese conducto que se extiende de vestibular hacia palatino, es bastante elongado. Si ustedes lo ven desde esa zona, lo ven así, el conducto no es redondo, no es una circunferencia, no es esto, no es un tubo, ¿sí? Sino es elongado. ¿Correcto? Es un ejemplo de ese tipo de conducto, porque pues seguramente cuando ustedes abran un 41, un 21, no sé, pues va a tener otra forma, va a ser un poco más redondeado, no va a ser tan ovalado, pero igual también tiene deformidad, ¿sí? O si ven un conducto distal de un 46, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a en nuestra mente o tener en nuestra mente que el conducto es completamente redondo, y no es así, usted ya lo sabe, tiene ciertas deformidades. Entonces, si nosotros empezamos una preparación con un sistema manual, con un sistema rotatorio, pues maravilloso, porque tiene un desgaste tremendo, es agresivo, corta, y dice, yo estoy preparando mi conducto de una forma tremenda, ¿sí? Lo estoy conformando, pero cuando yo hago esa preparación, tanto con sistema manual o sistema rotatorio, pues yo voy a tener solo esta preparación, la que ustedes ven a su izquierda, y entonces el resto, sus extremos y el resto del conducto, ¿cómo lo vamos a preparar? Y de esa forma, con ese sistema rotatorio, si yo digo, bueno, yo necesito preparar esta parte, yo no me puedo extender, ¿sí? Con ese mismo sistema hasta estas zonas, porque imagínense el desgaste dentinario interno que tendría, ¿sí? Y sobre todo si ustedes van a rehabilitar un diente, pues la estructura como tal va a quedar debilitada,
Entre más remanente dentinario yo deje o preserve, pues más resistencia va a tener esa estructura. ¿Sí? Pensando en una rehabilitación, en un retenedor intrarradicular, un poste, lo que se vaya a colocar. Entonces tenemos que pensar en ese remanente. Si yo hago esa preparación con un sistema rotatorio, que es bien agresivo, que es bien cortante, pues imagínense el buraco que me va a quedar, o el espacio, o la ultra preparación va a ser demasiado excesivo. ¿Sí me explico? Entonces, en ese caso, yo necesito de un sistema, ¿sí?, que me pueda preparar esas zonas, sin ser tan agresivo, sino que me dé un contorno y me conforme el conducto radicular internamente, pero no tiene que ser tan agresivo, sino que sea un sistema oscilatorio, ¿sí?, que con ese tipo de movimiento que tiene el sistema de Ultraden, que es más o menos de 30 grados, pueda preparar esas zonas. Ustedes preguntarán, ¿puedo combinar las técnicas? Yo particularmente lo he hecho. ¿Tienen las limas ahí en la mano? ¿Sí? Las del sistema rotatorio. Sí, sí, las. Okay. Doctora, ya la conoce. Tranquilo que ya les conozco. Ok, entonces mire, si ustedes la doblan, mire, tienen cierta flexibilidad, incluso usted la puede retomar a la posición. ¿Sí? Si ustedes toman una lima convencional de Manleffer en una manual de acero inoxidable, si ustedes la doblan, ya no tiene cómo volver porque se dobla completamente, queda doblada, entorchada completamente. Esta tiene cierto grado de flexibilidad, entonces por eso facilita ese tipo de instrumentación. Entonces este es un sistema de push button, ¿sí? El sistema de push button, ustedes ponen su instrumento ahí dentro del contraángulo, ¿sí?, y queda asegurado. ¿Qué ventaja tiene esta lima? La lima tiene una medida, ¿sí? Ustedes tienen el dentímetro ahí, ustedes miden ya 19 milímetros, ¿sí? Y quiero trabajar a 20 milímetros, usted tiene la opción de oprimir y sacar ese milímetro y asegurar. ¿Sí? 21, oprime y retira, y ahí queda asegurado. No va a necesitar de tope. Porque normalmente el tope, sobre todo en esos sistemas rotatorios oscilatorios, se mueve, se desplaza, si no está muy bien asegurado, muy bien puesto, se inclina. Entonces, tiene esa ventaja y usted va tomando la medida y no necesita de su tope, sino va preparando sobre la base de la cabeza, sobre la base inferior de la cabeza del contraángulo. ¿Sí? Entonces este contraángulo, el manejo del instrumento, él tiene una oscilación de 30 grados, ¿sí?, de 30 grados en el sistema, para que abarque todas las paredes, todos los puntos. Si nosotros vemos una preparación manual, de acuerdo a los cortes o las láminas de las limas, tenemos un corte en 3 puntos claves que nos da un triángulo. ¿Sí? Dan un triángulo. Pero con este, como tiene más láminas y el sistema da una angulación de 30 grados, nos da 4 puntos importantes de corte, sin agresión, sino muy, por decirlo así, cauteloso, ¿sí?, que previene que nosotros no cortemos o desgastemos tanto la dentina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la técnica? Tomamos la medida, ustedes toman la medida de su diente, toman la medida de la radiografía, entonces midió 20, 30, lo que mida el conducto radicular. Tomaron con su dentímetro y aquí midió, en este caso, 22 milímetros. ¿Correcto? Va a salir el sistema oscilatorio, lo que hace es que como tiene tanta vibración también, ¿sí?, y es sobre 30 grados, pues hace que se desalojen más fácilmente aquellas paredes que no podemos manualmente o con el sistema rotatorio limpiar o trabajar, ¿sí? Porque como veíamos en la diapositiva, el conducto puede tener esta forma, ¿sí? Cuando yo entro con el sistema rotatorio él hace esto, va a preparar esto.
cavidad no me la va a preparar, ni el sistema manual, pero el sistema oscilatorio sí, porque no está haciendo esto. ¿Sí? Entonces todo este detrito que está aquí, más los detergentes o el tipo de líquido que estemos usando irrigante, pues va a hacer que se suelten esos detritos, esos tejidos. Hipoclorito, y ya al final lo hacemos con el LDA. ¿Ok? Bueno, entonces hicimos la preparación ya con amarillo, entonces vamos con la siguiente. A la misma longitud. ¿Sí? Lo que yo muevo es el contraángulo, no mi muñeca. ¿Sí? Porque a veces podemos pecar en que no hagamos esto, sino con la muñeca. Y no es la muñeca. ¿Sí me hago entender?